Continuamos en esta interesante serie de temas espinosos. Hoy toca, ¿verdad?, hablar de un tema interesante en torno a la iglesia, específicamente el movimiento pentecostal. En sentido general, nosotros sabemos que hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, pero el espíritu que lo da, pues es el mismo. Uno de esos dones que vemos que menciona la Biblia es el don de lenguas, el hablar en lenguas, que tantas controversias ha traído a la iglesia. Que si yo tengo más unción que aquel, porque yo hablo lengua y aquel no. Si es sinónimo de poder y autoridad, el hecho de yo poder hablar en lenguas. Así que para desarrollar este interesante tema, este interesante don en particular, hemos traído a un distinguido hermano, amigo de muchos años, nuestro distinguido hermano Juan Pablo Gando. Bien, yo contento, feliz de poder estar en esta plataforma. Su palabra es suficiente y doy gracias a Dios por estar aquí. Gracias por extenderme la invitación en este día. Y esperamos que nuestra participación hoy pues sea de bendición al cuerpo de Cristo y que podamos de alguna forma arrojar un poco de luz a este tema y que bueno, salgamos de aquí parados porque realmente es un tema un poco controversial, Un poco. pero es un tema bíblico, es un tema importante que debemos de abordarlo, que debemos de enseñarlo y que bueno, para eso estamos hoy aquí. Ok. Bueno, decir que pasamos un tiempo de 3 años en un instituto bíblico. O sea que no estamos hablando de una persona que es preparada. Usted es en su iglesia actual, pastor asociado. Pastor asociado. O sea que estamos hablando de una persona también de testimonio. No estamos hablando de un loquito viejo que encontramos en la calle y le dijimos, venga, póngase aquí, vamos a hablar de algo. No, o sea, estamos hablando de una persona que se ha formado. Entonces, Juan Pablo, vamos a empezar por la definición de este tema. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, en una definición sencilla, podríamos decir que el don de lengua es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo imparte a las iglesias, o por lo menos a una parte de la iglesia, y que no tiene que ver con un conocimiento intelectual. Es decir, eh, no necesito estudiarlo, por lo menos no desde la perspectiva natural o académica, sino desde una perspectiva bíblica. Y como te dije, es un don sobrenatural que ha sido dada a la iglesia para que la iglesia pueda fluir en este don y ya vamos a ver en el desarrollo de este programa, ¿verdad? Sobre la importancia de este don para la vida del cristiano y para la iglesia. Interesante que usted mencione entonces el hecho de que es algo que no recibe toda la iglesia. Porque es lo que precisamente menciona Pablo, de que no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos hablan lengua. ¿Ve? Bueno, dentro por ejemplo, mi definición o mi opinión, al igual que como tú lo compartes, aunque hay otros que propugnan que el don de lenguas es para toda la iglesia y que de alguna forma todos tenemos la capacidad de obrar o de ministrar en este don, pero yo me circunscribo a lo que dice las Escrituras y la Biblia lo describe como un don y Pablo dice que el Espíritu Santo repartió dones y menciona los diferentes dones. Dice que a uno le dio don de sanidad, don de profecía, don de ciencia, don de lengua. O sea que Pablo lo está definiendo como dones y no necesariamente todo necesitemos el don de lengua. Algunos también creen que por lo menos debe ser una señal inicial de la llenura o del bautismo
del Espíritu Santo y que por lo menos una vez el creyente debe hablar en lengua. Pero como te dije, esas son opiniones particulares. Y muy bien, muy bien. Sí, porque yo le iba a decir, bueno, si usted es partidario de que todos los creyentes deben hablar en lengua como señal inicial del bautismo, y yo le digo, bueno, pues yo nunca he hablado lengua, quiere decir que yo no estoy bautizado. Habría un problema, y no solamente contigo, sino con muchos creyentes, y particularmente conozco creyentes de buen testimonio, con una data larga del ministerio y que nunca lo he escuchado hablar en lengua. Si tal vez lo hable de manera privada, es otra cosa, pero no creo que realmente sea como algunos proponen. Entonces, varón de Dios, vamos a adentrar un poco en qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. Bueno, el tema de Hechos capítulos 2 tiene muchas variantes y este pasaje hay que escudriñarlo de manera taxativa, pero también de una manera pausada, centrada, viendo cada uno de los argumentos que el mismo pasaje pues nos brindan para uno poder tener una comprensión del pasaje. De inicio es el primer pasaje donde encontramos el derramamiento del Espíritu Santo de esa forma y donde pues encontramos el don de lenguas. Pedro los describe como el cumplimiento de una profecía que había sido dada por el profeta Joel. También Jesús en Marcos capítulo 16, verso 17, había profetizado el don de lengua, donde dice que sería como una señal para los que creen. Pero el pasaje de Hechos capítulo 2, a mí, por ejemplo, me suscitan algunas preguntas. En primer lugar, eh, ese pasaje es el pasaje que las personas que creen que el don de lengua no está vigente a nuestros días, es el pasaje que utilizan señalando que lo que se habló en Hechos capítulos 2 fueron lenguas humanas o idiomas. Entonces proponen que como en ese momento no se conocía el Evangelio y habían personas de diferentes naciones, pues el Espíritu Santo aprovechó ese escenario para traer esas lenguas, esos idiomas, y desde allí pues poder propagar la difusión del Evangelio. Entonces, proponen que al día de hoy el don de lengua no es importante porque ya tenemos la Biblia en diferentes idiomas, tenemos evangelistas, misioneros, ¿verdad? Viajando a diferentes partes del mundo y que ya no es necesaria o no es necesario ese don como tal. Pero yo creo que los que piensan de esta manera ignoran algunas otras funciones que tiene el don de lengua. Y me parece a mí un poco como absurdo de que, por ejemplo, Jesús profetizara el don de lengua y que lo profetizara para un grupo, para un pequeño grupo en un momento determinado y que luego ese don desaparezca de la vida de la iglesia. Yo creo que el don de lengua sigue vigente y vamos a ver algunas aristas de este pasaje del libro de los Hechos. En primer lugar, imagínate, la Biblia dice que allí habían alrededor de 120 personas, ¿verdad? Y dice que cuando vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Imagínate ahora el escenario de alrededor de 120 personas hablando en diferentes idiomas. Cuando tú examinas el pasaje, te das cuenta que allí se describen alrededor de 13 idiomas diferentes que se estaban hablando o que se estaba entendiendo lo que se estaba diciendo en 13 idiomas diferentes. Ahora, yo me pregunto, 120 personas hablando diferentes idiomas, ¿quién podría ser capaz de entender lo que allí se decía? Aunque
se estuvieran hablando lenguas, que no descarto que fueran lenguas, no estoy diciendo que no lo fueran, pero yo creo que sería imposible que el que escucha pueda entender lo que se habla cuando se está hablando en tantas lenguas diferentes. Es lo primero que quiero enfatizar. Lo segundo que, que quiero ver es que si, si lo que estaban hablando los discípulos en ese momento eran lenguas, se estaba predicando en lenguas, ¿por qué entonces Pedro, después de todo esto, dice que Pedro se levanta y comienza a predicar? O sea, no me hace sentido que el momento de hablar en lengua ellos estuvieran predicando y que después entonces Pedro se levante a predicar. Y Pedro no está hablando en lengua cuando se levanta a predicar. Pedro está hablando en los idiomas conocidos, el arameo, el hebreo, el griego, que eran los idiomas conocidos. Entonces, me surge esa pregunta, ¿por qué si Pedro o los discípulos, los 120, estaban hablando, estaban predicando en lenguas? ¿Por qué entonces Pedro se levanta a predicar después de todo esto? Entonces me parece que lo que Pedro o lo que los discípulos, los 120 estaban haciendo, tiene una diferencia con lo que Pedro termina haciendo, que de predicar el evangelio en lenguaje ya conocido por todo ello. En tercer lugar, me llama mucho la atención también que fíjate cómo lo que escuchan o ven lo que está sucediendo allí, cómo lo reciben. Dice las escrituras en este pasaje que algunos decían, pero ¿acaso no son galileos todo esto que hablan? Que se tenga en cuenta que cuando ellos hablan de Galileo se entendían que era un pueblo donde predominaba el alfabetismo, el analfabetismo, donde mayormente se dedicaban a la pesca. Ellos dicen, ¿acaso no son todos estos galileos, hombres del burgo, los que están hablando? ¿Cómo es que nosotros les escuchamos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios? Eso hay que tenerlo en cuenta, enfatizarlo. ¿Qué estaban hablando? Los que están escuchando dicen, les escuchamos hablar las maravillas de Dios. Pero llama la atención que mientras hay un grupo que está escuchando maravillas de Dios a través de el don de lengua en los 120, hay otro grupo que para ellos estaban borrachos. Entonces, eso llama la atención. ¿Cómo es que en un grupo unos perciben que se están hablando maravillas, misterios del reino de Dios y otros lo perciben como ebrio o como loco? Entonces, el diccionario Strong habla o traduce la palabra misterio como asuntos extraños o asuntos ocultos de Dios que son revelados. Entonces, me llama mucho la atención en este pasaje esa parte. Entonces, yo creo que mientras uno perciben maravillas de Dios, otros están viendo a hombres borrachos. Entonces, yo creo que no necesariamente el don de lengua que aquí se está hablando no eran solamente lenguas humanas, porque yo entiendo que si se estuvieran hablando lenguas humanas, todos hubiesen percibido lo mismo, pero no todos perciben lo mismo. Entonces ahí se ve el milagro que está ocurriendo. Y al entender que es un milagro lo que está ocurriendo, no necesariamente el que habla en lengua estaba hablando en el idioma del que lo escuche, sino que el Espíritu Santo tomó también el oído del que escuchaba y del que el Espíritu Santo quería revelarle esos misterios o esas maravillas para que puedan entender el llamado de Dios. No sé si entiende la idea. Ok, entiendo la idea, pero déjeme allanar esto o ponerlo como algo ahí a la par. Estamos de acuerdo con que el don de lengua lo dio el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro. Estamos de acuerdo que esa persona que estaban hablando en otros idiomas, que eran idiomas,
no tenían capacidad, no habían ido a la escuela, no habían estudiado esos idiomas. De ahí parte de lo que es el milagro de qué es lo que estamos escuchando, Sí. ¿no? Pero para poner en perspectiva eso que usted menciona, digamos que usted sea chino y se encontrara en ese momento en un lugar donde usted sabe que el chino no ha llegado, el idioma, y de repente usted escucha a una persona hablando en chino, usted tuviera la misma percepción de, ven acá, ¿y cómo Puede esto hablar en aprendieron si este chino. no ha salido de aquí? Ahora, tomando en cuenta con pinza lo que usted menciona de que habían 120 en ese lugar santo, aposento alto, y que esos 120 están hablando en diferentes idiomas de las personas que habían ido para la fiesta de Pentecostés, precisamente, que habían ido de todos los lugares donde vivían, ¿verdad? Fuera, extranjeros, habían llegado para la fiesta. Bueno, que resulta que si yo soy chino y escucho a una persona hablando francés, yo no voy a entender. Yo voy a entender mi idioma. Entonces, si uno lo pone en perspectiva, o sea, en sentido general, o al menos como la Biblia lo aparenta ponerlo, eran idiomas terrenales. ¿Por qué? Porque esa gente que estaban ahí, Glosolalia exacto, o exacto, estaban glosa. ahí y escucharon un idioma, algunos no entendían el idioma, pero lo que sí entendían que se estaba hablando en su propio idioma, pero estaban hablando maravilla de Dios. Ahí como usted dice, la palabra misterio es importante, porque eso nos dice que los que están hablando no son conscientes tampoco de lo que están hablando. No es que ellos entendían. Ellos no entendían lo que Y decían eso es parte exactamente. entonces del misterio del hablar en Y lengua. del milagro de hablar en Exacto. lengua. Ellos no entendían, su espíritu se edificaba, porque eso es lo que Pablo menciona más adelante, pero su entendimiento queda sin fruto. Ahora bien, entendiendo que, vamos a decirlo así o vamos a ponerlo así, ok, lo que los 120 hablaron eran idiomas que ellos no entendían, pero los que lo escuchaban en su propio idioma sí entendían. Y esa gente fueron los que dijeron, ¿por qué nosotros lo escuchamos hablar la maravilla de Dios? Bueno, los misterios, esa palabra es profunda, porque la Biblia no describe qué fue lo que ellos dijeron, Exactamente. pero no era predicando. ¿Por qué no era predicando? Porque Pedro, cuando toma la palabra, es que predica. Es que predica, exactamente. Entonces, esa parte ahí creo que vamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, lleguemos entendiendo que eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, lo que aparentemente dice la Biblia es que esas lenguas que esos 120 hablaron eran idiomas. Pero lo que quiero también enfatizar es que no necesariamente eran idiomas, aunque se hablaran idiomas, pero no necesariamente todo lo que se dijo eran idiomas. Y quiero enfatizar esto porque precisamente ese es el tema que usan las personas que creen que el don no está vigente. Es el tema que usan para decir que eran idiomas y que lo Ujú. que hoy se habla no son idiomas y que por tanto es un disparate lo que se habla hoy. Entonces, por eso es Ya, que quiero enfatizar esa parte, ok. porque el milagro no era solamente que ellos hablaran en lengua. El Espíritu Santo también puede, por ejemplo, tú y yo estamos hablando, y si yo comienzo a hablarle en lengua de parte del Espíritu Santo, yo podría estar hablando, qué sé yo, inglés, y tú no hablas inglés, pero como el Espíritu Santo ha tomado tu oído, tú puedes entenderlo en tu idioma, aunque yo no esté hablando tu idioma. Sí, esa ¿Se parte entiende también, lo que quiero? sí, esa parte también está. Entonces, otra parte que quiero enfatizarle, el milagro de por qué entonces unos perciben maravillas de Dios Ujú. y otros simplemente lo ven como que son borrachos. Sí. O sea, no entienden, no, a ellos no les llegaba el idioma. Ellos no entendían lo que se estaba hablando, porque Ujú. si ellos también hubiesen entendido que se estaba hablando idioma, pues no Catalogarían. catalogarían de Borracho. borracho. Simplemente están hablando otro idioma. Entonces, es como, por ejemplo, cuando tú te paras en una campaña a predicar, ¿verdad? Tú predicas el mensaje, hay 50 personas ahí que no conocen al Señor. De esas 50, al final del mensaje, tú haces el llamado y pasan 5 y pasan 10. Para esos 5, para esos 10, tú estabas hablando maravilla, porque para ellos fue un mensaje para ellos, que de parte de Dios para ellos, pero sin embargo otros no entienden nada. Entonces tiene que ver el don de lengua también con el milagro que el Espíritu Santo hizo en ese momento. Ok, bien. Esa parte también estamos de acuerdo. Vamos a entonces a ir avanzando un poco.
a lo profundo del tema. Hoy día, usted sabe, entendiendo ese cuadro, ¿verdad? El Señor permitió que hablaran otros idiomas para escuchar la maravilla de Dios. Pedro aprovechó el escenario, predicó y se convirtió la gente. Entonces, ¿qué es citando Pedro el mismo caso de Joel, Sí. ese mismo pasaje que conocían los judíos? O sea que el hablar en lenguas era una promesa que Dios había dado, en hablar en otros En idiomas. otros idiomas. Bien, ¿por qué hoy, 2024, nosotros tenemos muchas personas pensando que tiene más poder y más autoridad y es más de Dios el que habla lengua que el que no la habla? Bueno, yo creo que eso se debe en mucha parte a la ignorancia que hay acerca del don. Mucha gente han confundido lo que es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lengua. Se confunden muchas veces esos tres términos. Entonces, de ahí la confusión que se cree que el que habla en lengua tiene más espíritu que otro, es más santo que otro, tiene más poder que otro, y no necesariamente esa es la verdad. Porque si la Biblia describe el don de lengua como un don, precisamente, valga la redundancia, entonces no necesariamente te está hablando que tú tengas más poder porque tenga el don de lengua. Exacto. Porque hay otros dones que no indican de que si yo tengo el don de ciencia, eso no indica que yo tenga más poder que tú o que sea más santo que tú. Hay que entenderlo desde la perspectiva que dice la Biblia. Es un don y el Espíritu Santo lo repartió. Si a mí me quiso darle el don de lengua y a ti te dio otro don, simple y llanamente cada uno funciona en el don que Dios le dio, pero eso no es una señal de que yo soy más santo que tú, de que tengo más poder que tú. Yo sí creo que el don de lengua está relacionado con la obtención de poder en algunos momentos, porque Pablo habla de géneros de lenguas. Entonces yo creo que sí, el don de lengua puede como abrirte ventanas, abrirte puertas a ciertos misterios de lo sobrenatural. ¿Qué es eso, Juan Pablo, de diversos géneros de lengua? ¿A qué se refiere eso? Bueno, mira, uno de los problemas que hay con el don de lengua precisamente es que no, Pablo no da muchas definiciones, Pablo no abunda mucho sobre el don de lengua, solamente lo menciona, pero no lo define. Por ejemplo, cuando él dice que el que habla en lengua habla misterio, él no define qué tipo de misterio, Ujú. solamente menciona la palabra misterio. Ahora, hay cosas que tú te vas dando cuenta a qué Pablo se refería cuando tú posees el don. Ok. Entonces yo creo que por eso también es que hay tanta confusión en aquellos que no tienen el don y que atacan y critican tanto el don porque para ellos es desconocido, porque ellos no lo manejan, no lo tienen. Entonces tú no puedes entender lo que interiormente a ti se te ha dado y lo que interiormente ocurre cuando tú hablas en lenguas. Y qué es lo que espiritualmente tú percibes en el momento que habla en lengua. Entonces, de esos misterios que habla Pablo, que no lo define, cuando uno tiene el don, uno puede entender cierto misterio que yo creo que a otras personas se le puede hacer difícil accesar a ellos por el simple hecho de no tener el don de lenguas. Esa parte que usted menciona es importante. Vamos a poner eso desde esta perspectiva, o por lo menos como Pablo lo menciona en el ejemplo. Si usted en la iglesia están, qué sé yo, 50 miembros de la iglesia, y están en un culto, y de repente empiezan a todito a hablar en lengua, y entra un impío, no es cristiano, y lo ve en esa acción, ¿qué va a pensar? Que ustedes están locos toditos. Lo mismo que pensaron algunos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Entonces, me gusta algo que Pablo menciona y es que él dice que es más importante el que profetiza que el que habla lengua. Pero ¿a razón de qué? ¿A razón de qué? Primero, los dones fueron dados por Dios a la iglesia para edificación del De cuerpo la de Cristo. iglesia. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el que habla en lengua, ciertamente su espíritu se edifica, pero su entendimiento queda sin fruto. Pero si usted está hablando en lengua y no hay un intérprete que pueda edificar la iglesia, o sea, el Señor me está dando un mensaje en lengua
pero Dios no me ha dado el don de interpretarla, pero tampoco hay un intérprete ahí. Exacto. Si usted habla lengua ahí, usted se puede galillar ahí, pero usted no está edificando a la iglesia porque ninguno estamos entendiendo. Entonces, en ese sentido, Pablo dice que es más importante el que profetiza, porque el que profetiza está edificando a la iglesia. Exacto. Entonces, en ese sentido, más adelante vemos que Pablo avanza y menciona que esto es, las lenguas, son por señal a los incrédulos y no a los creyentes. Oye bien eso, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque si llegó un extranjero a mi iglesia, a la iglesia mía, a la iglesia tuya, no entiende nada de lo que nosotros estamos haciendo ahí, usted nunca se ha preparado en otros idiomas y de repente entró un chino y lo escucha a usted hablando chino. Algo Dios le está diciendo a ese chino. Usted no entiende, ni yo tampoco, ni la iglesia va a entender, pero ese está entendiendo. Pues el mensaje para él. Porque el mensaje es para él. Yo entiendo que Dios lo obra así. Ahora, esa parte de los misterios, yo siempre la dejo ahí en reserva. Yo no me atrevo a decir que hay cosas que no ocurren. O que Dios no puede utilizarlo a usted, tú sabes, hablando como algo como muy íntimo tú y de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque uno no conoce todo. Y yo sé que hay cosas que ocurren en lo espiritual que si uno intenta filtrarlo todo con la lógica humana, no la va a entender. No la va a entender. No la va a entender. Esa parte yo la comprendo. Pero cuando se trata de el don para la iglesia, yo no estoy hablando de lo que la lengua que tú hablas en el baño, en tu casa, en tu habitación, de repente, qué sé yo, algo que no es un idioma humano, ¿verdad? Yo no digo que eso esté mal, porque en sí eso no está afectando a nadie y tu espíritu se está edificando. Tu entendimiento ciertamente está sin fruto, pero Dios sabe por qué te permitió en ese momento hacer eso, sabrá Dios por quién tú estás intercediendo, etc. Esa parte, fíjate, que es tan espiritual que yo no me meto ahí. Es difícil entender. Es difícil entender. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que el que no tiene el don muchas veces no puede entender ciertos asuntos. Esa parte la comprendemos. Ahora, cuando se habla, o sea, vamos a tratar de centrarnos un poco en lo que es ese don de lengua y su propósito por el cual Dios lo dio, propósito, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces, y de ahí deriva si realmente está vigente o no de exacto. su propósito. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, me gustaría entonces hacer un pequeño análisis, porque ya vimos más o menos lo que pasó en Hechos. Ya hemos visto que necesariamente el que tiene un don de lengua o cualquier otro don no tiene más unción o más autoridad o más poder o más Espíritu Santo que otro, que no lo tenga, porque a cada uno Dios le dio el don según su propósito y su capacidad. Ok. Aquí lo que importa es que se edifique la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento, Juan Pablo, ¿hay algún don, o sea, hay alguna evidencia, algún hecho de alguien que se haya manifestado ese don de lengua? No, mira, precisamente yo creo que una de las importancias que tiene el don de lengua para la iglesia es precisamente ese, que el don de lengua fue exclusivo para la iglesia. Y Jesús, como te dije ahorita, Jesús lo profetizó y lo habló como una señal en Marcos capítulo 16, verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Entonces, ahí radica una de las importancias que tiene el don de lengua para la iglesia, que es exclusivo de la iglesia. Si tú te fijas, todos los demás dones del Espíritu Santo, tú lo encuentras también en el Antiguo Testamento. Tú encuentras milagros, tú encuentras ciencia, tú encuentras sanidades. Lo que tú no encuentras es el don de lengua. O sea, que el don de lengua es exclusivo, fue exclusivo para la iglesia. Ok, interesante. Entonces, si en el Antiguo Testamento no vemos el don y vemos entonces que eso es como parte entonces de las herramientas que Dios le ha dado a la iglesia para propagar el evangelio. Sí. Y si lo vemos así, ¿verdad? Tomando desde la Génesis, que el Señor escogió a 12 apóstoles, 12 discípulos, los cuales llamó apóstoles, los instruyó, los envió a una misión corporativa, que es la misión que todavía tenemos, de ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Correcto. Pero estaban limitados al idioma, precisamente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de gente hebreos que no saben hablar... Muchos de ellos del vulgo. Exacto, no son de que los más intelectuales de la época. Y
y Dios quiere que ellos prediquen en todo el mundo. O sea, ¿cómo predican en todo el mundo si en otra parte ellos no tienen manejo del idioma? Tampoco era que ellos tenían de que una super Biblia como la tenemos nosotros hoy, completica. O sea, hay que entender No, todos no, esos no, factores. no tenían el Nuevo Testamento como lo Exacto. tenemos Ellos lo hoy. estaban escribiendo y no lo sabían. Exacto. Entonces, bueno, la cuestión es que vemos que hay una limitación del idioma. Dios quiere que tú prediques en todo el mundo, pero tú estás limitado por el idioma. Entonces, de ahí la importancia de Hechos 2. Sí. Que Dios lo que hace es permitir que venga la gente en ese día de Pentecostés, que vengan y escuchen, sean expuestos, van acá. Eso le llame la atención y eso es lo que Pedro aprovecha para entonces predicar. Me llama la atención que siendo esta práctica, o sea, esto llama la atención porque esto no había una explicación como a esto que estamos viendo. O sea, esto nunca lo habíamos visto. Como no hay una explicación, pues uno concluye, bueno, están hablando un misterio, cosas de Dios, están alabando, lo vemos alabando y glorificando a Dios, pero otro, como usted bien dice, esto tiene que estar borracho, que había un evento nuevo. Entonces, llama la atención, Juan Pablo, que si eso es así, me gustaría entonces en ese énfasis y en ese contexto saber cuál es la función específica por la cual el Señor puso ese don a la iglesia. Mira, hay importancia del don y funciones Que es del diferente. don. Entonces, primero te voy a hablar de su importancia. ¿Por qué es importante? Y precisamente es lo que yo uso como base para predicar que el don de lengua sigue vigente. Precisamente su importancia y en sus funciones. Porque algunos creen que el don cesó precisamente porque lo han limitado solamente a lo que tú expresabas, a que no habían idiomas, era difícil poder llevarle el evangelio y que Dios le dio el don de lengua como recurso para expandir el ministerio en ese momento. Pero la Biblia nos enseña que esa no fue la única función del don de lengua. Y vamos a ver en detalle algunas de estas importancias. Mira, en primer lugar, como ya te mencioné, es el único don que fue dado para la iglesia. O sea, no me cabe en la cabeza que se te dé un don para un pequeño lazo de tiempo, para algo y que luego sea descartado. En segundo lugar, el don de hablar en lenguas representa el cumplimiento de profecías dadas por el profeta Isaías y por el propio Jesús. O sea, es un cumplimiento de una profecía. Lo predicó o lo profetizó Isaías en el capítulo 28, verso 11. Lo profetizó Joel también en el capítulo 2. Y lo profetizó el propio Jesús en el capítulo 16, verso 17 de Marcos. Es importante enfatizar la arista que Jesús le da en este verso. Jesús lo habla como una señal de fe. Entonces, si es una señal de fe, seguimos creyendo. Muchas personas que no tienen al Señor y hoy vienen al Señor, adoptan esta fe cristiana, siguen creyendo, entonces es una señal y no podría cesar porque sigue siendo una señal para esos que siguen creyendo en el Señor. Y así fue como el Señor dijo, es una señal. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Fíjate que el Señor no da un tiempo de hasta cuándo, simplemente dice, estas señales seguirán a los que creen. Y lo menciona junto con otros dones que íbamos a recibir cuando el Espíritu Santo venga, y los otros dones también siguen funcionando. ¿Por qué tendría que ser el don de lenguas el que dejara de funcionar? Ok, déjeme hacer un paréntesis ahí. Está perfecto lo que te acaba de decir. Le voy a hacer dos preguntas. Presta atención para que no caiga en un gancho. Vamos a ver. Varón, Jesús habló lengua. No hay ningún registro. Juan el Bautista habló lengua. No hay ningún registro. Ok, bien. Pero eso tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que el Espíritu Santo no había sido derramado sobre la iglesia y es el Espíritu Santo quien trae consigo el don de lenguas. Igual que los demás dones que... Ok. Entonces, creo que esa parte está claro. Pero no hay ningún registro, obviamente, de que Jesús o Juan hayan hablado lengua. hayan hablado lengua. Ok, entonces, apóstol, sigo con la otra pregunta.
si usted me menciona, claro, yo entiendo que la parte que usted plantea es la parte de que no ha cesado el don. Claro, Bien. Vamos a ponerme yo como creo que sí cesó. Yo le voy a dar la explicación del por qué creo que cesó. claro. Ok. El contexto histórico es diferente. Ejemplo. ¿En qué sentido? Sí, claro, le explico. El contexto histórico es que el Señor había escogido 12 hombres para propagar el evangelio a todo el mundo, pero esos 12 hombres no sabían todos los idiomas de todas partes. Estaban limitados por el idioma. Tenía él que hacer un milagro de ponerlo a hablar otro idioma para que el mensaje pudiera expandirse a esos lugares. La realidad histórica, la que nosotros estamos ya Es hoy, diferente. usted tiene ya gente de cualquier pueblo, tribu, lengua o nación que ya entiende el mensaje en su propio idioma y puede predicarlo en su propio idioma. Entonces, yo creo que Dios puede seguir haciendo el milagro en el sentido de que si usted está aquí y usted no sabe hablar chino o mandarín y Dios quiere darle un mensaje a un chino mandarín que está pasando por ahí, Dios no se va a limitar y que porque usted no sepa. O sea, Dios es Claro que no. soberano. Ahora, la parte que yo sé que es espinosa de este tema es la parte del desorden que hay con el don, con ese tema. ¿Por qué? Porque si yo escucho a una persona decir, saca silla, mesa y lava, Rambo saca la bazuca, y cada vez que él siente una corrientica, dice lo mismo, maestro, nadie me puede decir a mí que el Espíritu Santo lo está poniendo a decir eso, porque usted sabe bien que ¿Y, eso es una cuestión mecánica y y aprendida. quién te dice que no? Pero perdóname, déjame explicarte. Antes de tú refutar lo que tú vayas a refutar, yo estoy poniendo en contexto de una persona que te pueda refutar el De argumento acuerdo, de de, acuerdo. de que, de que tú dices, por ejemplo, que no cesó y una gente te va a decir que sí ¿Por qué cesó. cree que cesó? Exactamente. Eso más o menos son los argumentos. Sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo creo que en primera instancia no es saber si cesó o no cesó, porque sabemos que le servimos a un Dios que es soberano. Y si en la Biblia no hay un indicio que diga que cesó, pues yo no voy a decir que cesó. Yo no lo voy a decir, si la Biblia no lo dice. Ahora, yo sí entiendo que el contexto de los tiempos y la cosa ha Son cambiado. Son diferentes. diferentes. Pero, aunque son diferentes, seguimos con un Dios soberano. Entonces, yo pienso que ese es uno de los dones más malentendidos, sacados de contexto y que se utiliza incluso hasta para manipular el pueblo En eso y la, estamos de y la acuerdo. gente, que de hecho era uno de los problemas de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo le escribió a ellos, mire, demos gracias a Dios que yo hablo en más lengua que todos ustedes. Aquí, Pero por eso mismo tú encuentras a Pablo mayormente hablándole a los corintios acerca del don de lengua, cosa que tú no ves en otras cartas de Pablo. correcto. Y era que en otra parte no se hablaba lengua. No, No, que no estaba ese desorden. era que no estaba el desorden que había en Corinto. Entonces por eso que Pablo tiene que escribirle a ellos para corregir el desorden y para que operen de una manera adecuada en el don. Estamos de acuerdo. Lo mismo que pasa hoy. Ellos creían que podían competir en santidad y en espiritualidad por el don de lengua. Por eso es que Pablo mismo tiene que decirle, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema que Pablo estaba corrigiendo. Que fíjate que en Primera de Corintios capítulo 13, que es donde Pablo menciona el asunto de la lengua angelical, Pablo lo que está poniendo en perspectiva ahí es que no importa lo que tú tengas, si en ti lo primero que gobierna no es el amor, y si los dones que tú ministra o administra no están gobernados por el amor, entonces tú lo que tienes es un problema. Ujú, ujú. Entonces eso es lo que Pablo quiere enseñar ahí. Entonces ese era el problema que ellos querían demostrar santidad y demostrar la espiritualidad, que yo hablo más lengua que tú. Entonces había una competencia de hablar en lengua y no se le estaba dando el propósito adecuado por el cual el Espíritu Santo había impartido el don a la iglesia. Exacto. Entonces, yéndome más atrás lo que tú deseas ahorita sobre cómo refutar a alguien que piensa que el don cesó. Como te dije anteriormente, uno de los problemas radica en que las personas que creen que el don cesó es porque lo limitan.
lo limitan a idiomas, pero Pablo habla de género de lenguas. Pablo, Pablo habla del don de lengua desde diferentes escenarios y en diferentes perspectivas. Porque si lo que se habló en Hechos fueron idiomas, entendidos por los que allí estaban, ¿cómo es que entonces en el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo dice que el que habla en lengua no le habla a los hombres? Entonces tú te das cuenta que Pablo obviamente está hablando de un De otra género de lengua cosa. diferente, está hablando de otra cosa, Ujú. no te está hablando de lo mismo que ocurrió en Hechos, porque él está diciendo que no le habla a los hombres, sino a Dios, Y y escúchame, que eso habla misterio. ahí vamos a caer. Fíjate, fíjate porque yo te digo que yo no me puedo cerrar, porque yo sé que hay cosas que es para que nosotros entendamos, digamos, la función y la dinámica de los dones, cómo funcionan cada escenario. Pero cuando nosotros pasamos de Hechos de los Apóstoles a Corintios, A estamos Corintios, hablando de ya de una realidad distinta. distinta Entonces, esa realmente. realidad distinta implica que Pablo tiene que decir ciertas cosas hay una razón por la que él diga eso. Por ejemplo, cuando él menciona en el capítulo 13, eh, si yo hablase lenguas humanas o O angélicas angélicas. y no tengo amor, nada soy. Ahora, ¿qué pasa? Si la gente lee el pasaje como que Pablo está diciendo que él habla lengua humana Que y hay lenguas angelicales. O sea, angélicas. Pablo no está diciendo eso en ningún momento, ni bajo el Pero texto. déjame decirte algo en ese pasaje. Mira, obviamente algunos entienden que Pablo lo que está es usando una hipérbole, ¿verdad? Exacto, En claro. ese pasaje y que Pablo no está diciendo en ningún momento que hay lenguas angelicales. Entonces, pero hay muchos que son radicales en decir las lenguas angelicales no existen porque Pablo lo que está es usando una hipérbole Ujú. y es el único verso de la Biblia que habla de lenguas angelicales y no Correcto. podemos hacer una doctrina de un verso. Exacto. Eso es cierto. Yo no puedo decir que hay lenguas angelicales basadas en ese texto bíblico, pero también existe el otro lado de la moneda. Ujú. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que tampoco tú no tienes un verso bíblico que diga que no existen. Ok. ¿Entiendes? Entonces hay Sí. gente que dice, no, porque Pablo no está diciendo que existen, pero Pablo tampoco dijo que no existen. Y no hay un verso bíblico que diga que no existen las lenguas angelicales. O Claro, sea, en claro. este punto yo lo que estoy diciendo, para ponerle en claro lo que estoy diciendo, yo no afirmo que hay lenguas angelicales, Ujú. pero tampoco lo voy a descartar porque no tengo una base bíblica Eso es para sabio. descartarlo. Eso es sabio, claro. Entonces, ya eso va a quedar exento a la experiencia de cada persona, porque como bien hemos estado hablando, el don de lenguas no está bien claro en las escrituras. Pablo no dijo acerca de los misterios, no los definió, ni dijo de qué misterio se estaba refiriendo. Ujú. Entonces, eso va a quedar en la experiencia que cada persona tenga de Y, ese don que a él se le ha sido y yo impartido. creo que esa es la parte peligrosa, Juan Pablo. Es Esa es peligrosa, la parte peligrosa, es porque cuando tú estás peligrosa. dejando una cosa como sujeto a la experiencia personal del individuo, es difícil. Por ejemplo, Juan Pablo, que yo te diga a ti, Juan Pablo, tú tienes que darme 1 millón de pesos. El Señor me ministró que tú me ibas a dar 1 millón de pesos. ¿Cómo tú me vas a decir? No, ¿y cómo yo? No, el Señor habló conmigo. Usted está poniendo en duda que el Señor me habló. O sea, ahora imagínate que el líder te diga a ti, no podemos hacer esto o hay que hacer lo otro porque yo vi un ángel o el Señor se me Un apareció. ángel me habló. Exacto. Es difícil dejar cierta decisión en manos de las experiencias personales. Ahora, lo que yo creo que está claro es que el hablar en lengua es un don dado por el Espíritu a la iglesia para capacitarlo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. La cuestión es la edificación del cuerpo de Cristo y la edificación de las almas. Si una persona está en la iglesia y le dio para hablar en lengua, esa lengua que se están hablando debe edificar a alguien de la iglesia porque si no, no cumple la función. No cumple esa función. Regularmente, cuando Dios le da un don de lengua a una persona, o le da la capacidad de interpretarla o pone un intérprete. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que pasa mucho, Juan Pablo? Que hay 100,000 gente habladores de lengua y cero intérprete. Entonces, así no Mira, funciona. pero mira algo, yo creo que no es que no sea un don de lengua genuino el que la persona esté hablando. Yo creo que el problema muchas veces radica en que se usa inadecuadamente, no en que no sea genuino, sino que se usa inadecuadamente. Ejemplos. Mira qué es lo que pasa. Vuelvo y te repito,
Es que hay experiencia que solamente el que la vive la va a poder contar. Esa parte la Y te voy a, entendemos. y nosotros estudiamos juntos en teología. En teología nos enseñaron que de la experiencia no se construye teología. Exacto. Pero la realidad es también que la teología no puede estar exenta de la experiencia, porque entonces serían letras muertas. Si yo no puedo comprobar en mí mi teología o lo que la Biblia me enseña, entonces mi teología es muerta, no me sirve de nada. O sea que yo creo que no se puede hacer teología de la experiencia particular, pero también la experiencia debe de alguna forma apoyar la teología. Entonces, te voy a hablar un poquito de mi experiencia, Ok. independientemente de la experiencia que otros hayan podido tener. Por ejemplo, en mi caso, mira, ¿cómo yo recibí el don de lengua? Yo lo veía en la iglesia, yo veía que mucha gente se gozaban y hablaban de la maravilla del don de lenguas. Y yo había pasado un buen tiempo en la iglesia y no tenía el don de lengua. Yo siempre he sido muy respetuoso de las cosas de Dios, temeroso de las cosas de Dios, y nunca intenté mecánicamente imitar o hablar lo que otros hablaban, porque yo entiendo que así no funciona. Así que yo lo que hice fue que me fui en oración delante del Señor y pedirle al Señor que si el don de lengua era real, yo quería experimentarlo. Yo quería saber qué se sentía, cuál era el beneficio que tenía el don de lengua. Y fíjate algo curioso que pasó. Yo estaba en una ocasión en una vigilia y en esa vigilia es un evangelista, un predicador que había organizado la vigilia y yo recuerdo que él puso una silla en el altar. Y él dijo, nadie quite esa silla de ahí y nadie se siente en esa silla porque esa silla es para que el Señor hoy se siente y venga a gozar con nosotros de esta vigilia que hacemos para su gloria. Yo lo creí. Yo creo que hay muchas cosas que podemos obtener cuando tenemos la fe. Y yo creí esa noche y yo miré fijamente a esa silla. Y aunque con mis ojos naturales no estaba viendo al Señor ahí sentado, con mis ojos espirituales lo estaba viendo. Con mi fe lo estaba viendo. Y yo le dije, Señor, me gustaría que en esta noche tú me dieras el don de lenguas. Específicamente yo le pedía el bautismo del Espíritu Santo. Pasaron alrededor de 20 o media hora. De repente yo sentí como que algo cayó sobre mí. Fue algo totalmente repentino, como mismo dice el el capítulo del libro de los Hechos, que fue algo repentino. Asimismo, yo estoy adorando tranquilo, cantando, estamos cantando en medio de un coro tranquilo y de repente yo sentí que algo vino sobre mí. No te lo puedo describir, solamente sentí como un poder y fue algo que era más fuerte que yo. Yo no podía contener mi cuerpo y yo comencé a brincar, comencé a saltar. Es difícil ver eso en mí porque yo soy una persona tímida. No soy de las personas que tú ves en los cultos brincando y Usted no es de los corriendo. reguerosos y Muy alborotadores. difícil. No te digo que no lo haga, pero cuando siento el impulso del Espíritu Sí, Santo, de correcto. manera la ganaria, no lo hago. Entonces, cuando yo comencé a saltar y a brincar, como no me gusta mucho eso de brincar, yo lo que hice fue que me tiré de rodillas. Y no sé qué tiempo realmente pasó de yo estar de rodillas. Sentí algo muy lindo sobre mí que no podía describir. Y después que pasó, no sé qué tiempo pasó, pero yo sé que al término como de esa experiencia, cuando ya yo voy como calmándome, de repente yo me escuché a mí. Hasta ese momento no me había dado cuenta que yo estaba hablando en otras lenguas. Fue en ese momento, cuando yo ya me estoy como calmando, que yo me escucho a mí mismo hablando en un idioma que yo no entendía, que yo no conocía, que yo no había practicado y que no sabía realmente lo que estaba sucediendo. Lo que sí te puedo decir es que era hermoso lo que estaba viviendo y quise seguir experimentándolo. A partir de ahí puedo decirte entonces que ahora yo tengo cierta comprensión del don de lenguas. Y por eso es que te dije ahorita que hay personas que creen que el don de lenguas cesó porque solamente lo limitan a idioma para la predicación, pero Pablo lo describe desde otra perspectiva
Y en mi experiencia personal, cuando yo hablo en lengua, yo puedo entender, Hay misterio, hay sí, misterio, yo hay puedo misterio. entender lo que estoy haciendo en el momento. Fíjate que hay, Oh. sí, hay en Ay, pero momentos. ahí hay una combinación entonces eso suena más como a ciencia. Mira, es que en la mayoría, por eso hay gente que creen que hay poca interpretación de lengua, pero es que en la mayoría de los que hablan en lengua, por ejemplo, en el caso mayormente de los profetas, de los predicadores, también tienen el don de interpretar la lengua, porque otra confusión que hay con la interpretación de lengua es que la gente cree que interpretar lengua es traducir un idioma, y son dos cosas diferentes. Tú no traduces. No es como que yo estoy hablando inglés y tú vas a repetir en español la palabra que yo digo en inglés. El que interpreta lengua no entiende las palabras. Al igual que el que la habla no entiende la palabra. Lo que entiende es el propósito. Lo que entiende es la idea. Ay, Dios Lo que mío. entiende es lo que el Espíritu Santo estás haciendo. Y en mi experiencia, cuando yo hablo en lengua, hay en ocasiones que yo sé que yo lo único que estoy haciendo es adorando al Padre en otras lenguas. Adorando simple y llanamente. Ujú. Por eso es que te digo que no necesariamente siempre tiene que haber un intérprete, porque no siempre la lengua es para interpretar. Porque el mismo Pablo dice que la hable también para Para sí ti, que mismo. la hable para sí mismo. Entonces esa no necesita interpretación porque tú no le estás predicando a alguien. Yo lo que pienso es, wow, Déjame concluirte las tres wow, experiencias, mira, lamentablemente el para tiempo que, se nos mira. acaba. Va. Entonces, cuando yo estoy hablando en lengua y en ocasiones que yo sé que estoy adorando al Padre, estoy adorando en lenguas. Hay en otras ocasiones que yo sé que estoy haciendo guerra espiritual. Hay gente que dicen que los demonios no pueden entender la lengua. Yo no afirmo eso. Yo lo que creo es que ellos no pueden limitar la función que el Espíritu Santo está haciendo a través de la lengua. ¿Y por qué se recomiendan tanto el hablar en lengua o el orar en lenguas? Pues ¿Pero quién recomienda eso? ¿La Biblia? Pablo, bueno, cuando Pablo habla de que la hable para sí y cuando Pablo habla de que el don de lengua es para edificación personal, en las funciones que yo tengo unos cuantos versos que hablan de las funciones y de la importancia, que ahí se puede describir con más detalle lo que Wow, te quiero pero es que, expresar. pero es que lamentablemente el tiempo ya no nos da para analizar todo eso, Pablo, wow. Va a tener que hacer una segunda parte de esto. Yo no contaba con esa experiencia suya. Bueno, varón, mire, eh, yo creo que para ir allanando, porque el tiempo se nos acabó. El don de lengua es real, es bíblico. Dios lo dio el Espíritu, por medio del Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo de la iglesia. Es por señal más a los incrédulos que al creyente. Eh, y que si en la iglesia no hay quien interprete esa lengua hablando de idiomas, porque se supone que es un mensaje para edificación del pueblo, pues entonces la recomendación bíblica es, bueno, que se calle, que lo hable para sí. En este caso vamos a hablar de que usted tiene un micrófono, por lo menos tenga la decencia de quitarse el micrófono y siga ahí sintiendo a Dios en su cuadrito y no hay problema, no pasa Yo nada. creo que hay que saber usarlo mejor, Exacto. el Entonces, don de ya lengua. ese tema de las cuestiones personales, como usted ve, ahí fíjese, ahí yo no me meto. ¿Por qué? Porque yo no tengo un versículo para yo decirle, cállese la boca, varón, que eso no es de Dios. Ahora, Y el mismo Pablo dice que no el impidáis hablar el en hablar lengua. en lengua. Entonces, la cuestión es que ya vamos a tener que hacer una segunda parte, agéndelo. Sí, sí. Que hay un desorden, Juan Pablo, Creo que que se nos ha quedado realmente incluso lo más importante sobre la sí, importancia y las funciones de la lengua. Ahí en las funciones de la lengua vamos a ver, posiblemente podamos de alguna forma entender a qué se refiere Pablo cuando Pablo habla de que hablan misterios. ¿Cuáles son algunos de esos misterios que el que tiene el don de lengua puede experimentar algunos de esos misterios y que uno pueda enseñarles a la iglesia? bueno, si usted está de acuerdo con que traigamos a nuestro hermano Juan Pablo Gando para una segunda parte de este tema, déjelo en los comentarios y vamos a ver cómo agendamos eso. Dios le bendiga, esto fue Profundicemos.